Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy estamos en nuestro segundo día del evento Vacunas en México. Y presento a la coordinadora general del evento, la doctora y académica Nancy Carmencita Alonso Pérez, que es pediatra infectóloga, tiene maestría en educación e innovación de gestión educativa, es profesor adjunto de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Pues hoy tenemos un programa bastante interesante y cedo la palabra a la doctora Nancy Alonso. Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos su puntualidad para dar inicio a este evento que definitivamente nos da un panorama distinto a lo que estamos viviendo y con todo lo que vamos aprendiendo podemos mejorar nuestra consulta día a día y cualquier duda que tengan, siéntanse en la libertad de preguntarlo y con gusto vamos a buscar una respuesta. Agradecemos a todos y damos inicio con la doctora Sonia Arza Fernández, que nos impartirá el tema vacuna contra el virus del papiloma humano. La doctora es una pediatra infectóloga, jefa de la cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y docente de pediatría e infectología. Damos inicio a este nuevo tema y agradecemos a todos el que estén aquí. Primeramente, quisiera hacer extensivos mis agradecimientos por permitirme participar de este prestigioso evento al comité organizador y alegar fundamentalmente de que para mí es todo un privilegio compartir conocimientos con un grupo de amigos y sobre todo colegas de México a quien considero al cual considero mi segunda patria, considerando de que allí me he formado como infectóloga. Vamos a hablar de la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero sin embargo, para poder iniciar la temática, es siempre importante establecer las características del virus del papiloma humano. Todos conocemos en que se trata de un componente de la familia Papillomaviridae, es un virus ADN bicatenario, es circular y tiene una cápside icosaédrica que no cuenta con una envoltura lipídica. Existen más de 200 genotipos identificados y fundamentalmente se establecen a partir de las proteínas estructurales L1 en mayor parte y proteínas no estructurales E1, E2 hasta el E7. Sabemos que se clasifican de acuerdo al riesgo y en ese aspecto el alto riesgo oncogénico está clasificado por más de 14 genotipos, siendo el causante de alrededor del 70% del cáncer de cuello de útero los genotipos 16 y 18, pero sin embargo el 31, el 33, el 52, 58 y el 42 también tienen particularidades oncogénicas. Y después están los de bajo riesgo. Sabemos perfectamente que en cuanto a la fisiopatogenia se refiere, existe en primera instancia una infección que establece microabrasiones en el epitelio basal. Luego existe una integración del ADN del virus con el ADN de la célula huésped. En ese aspecto, las oncoproteínas E6 y E7 cumplen un papel estratégico y sobre todo el E6 va a degradar el P53, que es un supresor tumoral. Lo que ocurre a lo largo de unas primeras o 2 décadas realmente es una infección persistente crónica que inicia incipientemente con una microabrasión y posteriormente se va generando una neoformación cuya proliferación es completamente desordenada y termina haciendo un cáncer.
Es por ello de que la historia natural es importante conocerla. ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna contra el virus del papiloma humano se transforma en el primer eslabón para poder prevenir todos estos acontecimientos que van a terminar con un cáncer invasor a partir de la ruptura de la membrana basal, la invasión local y, por supuesto, la colonización a distancia o metástasis. Es por ello de que prevenir con tiempo es muy importante, considerando de que desde el momento en que el virus se pone en contacto con el cuerpo humano, comienza un primer semestre en donde se va generando microabrasiones que va a constituir posteriormente en una integración del ADN de este virus con el ADN de la célula. Y a partir de allí comenzar los procesos displásicos a lo largo de los 2 años, que va de moderada a severa hasta generar una lesión intraepitelial completa sin una invasión aún del estroma y finalmente terminar con un cáncer invasor que se va a generar a lo largo de una infección persistente crónica que puede durar inclusive 2 décadas. Es importante siempre también establecer los aspectos epidemiológicos del virus. En este sentido, sabemos de que vivimos en un mundo globalizado y a pesar de que llevamos mucho tiempo conociendo al virus del papiloma humano y sobre todo 2 décadas después de la aprobación de la vacuna, aún continuamos teniendo más del billón de nuevas infecciones a nivel global. 80% de las mujeres se infectan a lo largo de su vida con este virus. Eso es realmente una estadística y una tasa de afectación muy alta a nivel mundial y esto está sacado de GloboCan y las últimas publicaciones del 2020 y 2023, de acuerdo a datos que fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud. El punto es que más de 600.000 casos anuales de cáncer de cuello de útero se presentan cada año y de esos cerca de un 40% terminan falleciendo. El dato más importante es que la mujer que termina falleciendo en realidad no ha alcanzado ni siquiera los 50 años. Se desestructura la base de una sociedad cual es la familia, anexando a esa situación ya catastrófica otros efectos o eventos colaterales que terminan desencadenando en un empeoramiento social importante. Fíjense ustedes que si nosotros hablamos de cánceres que están atribuidos al virus del papiloma humano y si hablamos de porcentajes globales, el cáncer de cuello de útero lleva la mayor alta prevalencia, seguida muy de cerca del cáncer anal y posteriormente, debido a las prácticas sexuales actuales, tenemos ya también un alto porcentaje de 98.000 o más de 98.000 casos de cánceres orofaringeos al año, producidos justamente por el virus del papiloma humano. Aquí podemos corroborar que la distribución de la tasa de virus de papiloma humano de alto riesgo lo vamos a encontrar a nivel mundial, siendo mayor la prevalencia en África subsahariana, pero sin embargo América Latina supera el 10% y ese es un dato altamente relevante también. Cuando miramos a América Latina, verificamos de que no existe tal diferencia con el comportamiento a nivel mundial. Y verificamos que de aquellos más de 600.000 casos, básicamente el 20% de esa carga está soportada por un aporte que genera el virus del papiloma humano en América Latina. Más de 80.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero específicamente se presentan en América Latina. Verificamos de que más del tercio terminan falleciendo y verificamos además que es el segundo tipo de cáncer en las mujeres después del cáncer de mama
Y fíjense, aquí está el dato que ya les adelantaba, que el 20% del peso de toda esa carga global la va a entregar América Latina. En cuanto a la tasa de incidencia a nivel de América Latina, verificamos en el gráfico que cerca de un 36% de tasa de incidencia se da en Bolivia, con una tasa de mortalidad cercano al 20%. Seguido de cerca está Paraguay, a pesar de que ya tiene una historia de introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano desde hace 13 años. Y fíjense, México se encuentra aún en un proceso de transición, a pesar de que lleva 15 años con la introducción de la vacuna. Y estos datos epidemiológicos son importantes porque nos ayudan sustancialmente para que nosotros, como profesionistas médicos, podamos impulsar la prevención y no perder oportunidad para poder indicar o actualizar los esquemas de vacunación. Ahora bien, nosotros conocemos de que llevamos un buen tiempo ya con este tipo de vacunas, y si hacemos un comparativo, podemos corroborar de que la producción de una vacuna bivalente que cubre principalmente a aquellos altamente prevalentes en el cáncer de cuello de útero, que son los genotipos 16 y 18, está cubierto por la vacuna Cervarix, producida por la GlaxoSmithKline, y que fue realmente aprobada por la FDA en el año 2009. Ahora bien, tiene una protección cercana y superior al 70% para el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, luego aparece una vacuna tetravalente que es de segunda generación, que aparte de cubrir lo que cubre Cervarix, también cubre el 6 y el 11, que preponderantemente generan verrugas genitales. Aquí vemos de que el índice de protección es similar al Cervarix para el cáncer de cuello de útero, pero también tiene una protección contra los condilomas acuminados. En relación a la indicación, ambas vacunas estarán indicadas entre los 9 y los 45 años. Sin embargo, tenemos una vacuna nonavalente actualmente de tercera generación, que también es producida por Merck, aparte de la Gardasil, que cubría 4 genotipos. Entonces cubre, aparte de estos, el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que habíamos visto en un gráfico anterior, que son potencialmente oncogénicos. También se administran en edades entre los 9 y 45 años en ambos sexos, pero la diferencia entre la vacuna de primera, de segunda generación como Cervarix, así como Gardasil, es que el índice de protección contra el cáncer de cuello de útero es igual o mayor al 90%, y ese también es un dato que nosotros tenemos que recabar. Ahora bien, la composición de una vacuna siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de allí podríamos tener, por ejemplo, contraindicaciones de existir algún tipo de reacción a alguno de los componentes de la vacuna. Lo importante que tenemos que recordar es que en realidad esta es una vacuna que no contiene virus vivos de ninguna manera, ni inactivados, ni tampoco atenuados, sino que está constituido por una tecnología VLP en donde, digamos, se autoensamblan en partículas similares al virus, no contiene el ADN viral y por consiguiente no tiene una capacidad de infección y mucho menos oncogénica. Lo que se va a generar posteriormente en cuanto al mecanismo de generación de la inmunidad es que existe un reconocimiento antigénico, existe una memoria, y posteriormente, al volver a ponerse el cuerpo en contacto con el virus del papiloma humano, la reacción es encadenada de vuelta y se sostiene, o se detiene, mejor dicho, la infección. Ahora bien, recordaremos todos de que desde el momento en que la FDA aprueba la vacuna, el esquema inicialmente conocido por todos era el de 3 dosis.
separados la primera de la segunda en un mes, luego la segunda de la tercera en 6 meses. Ahora, actualmente, a partir del año 2022, quedó demostrado de que con una sola dosis, en el proyecto de investigación Escudo, del cual, digamos, se afianzó la Organización Mundial de la Salud para poder indicar una sola dosis, generando una protección alta, elevada. Y esto se verificó específicamente con la nonavalente, que ya habíamos evaluado y observado de que genera una protección superior al 90% cuando el objetivo es el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, una sola dosis vamos a poder dar a aquellos niños y niñas entre 9 y 14 años que son inmunocompetentes, no así a aquellos que son inmunocomprometidos, en donde necesariamente tenemos que cubrir 3 dosis. En relación a los niños que ya tienen más de 15 años, el esquema de vacunación orientado por el Grupo Asesor Técnico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2022 es de 2 dosis. Y así, en la medida que vamos escalonando en el rango etario, en donde la factibilidad de haber ya estado en contacto con el virus del papiloma humano, en realidad va a ir completando en un esquema de 3 dosis. Existen hitos relativamente importantes en relación a la introducción global de la vacuna contra el virus del papiloma humano en los esquemas de vacunación. Recordaremos que hace 20 años la FDA aprobó la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, siendo Australia, un año después, el primer país que introduce en su esquema de vacunación nacional la dosificación de la dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano en niños y en niñas. En el año 2011, hace ya 15 años atrás, México introduce esta vacuna en su esquema nacional de inmunización, y el 12 de marzo del año 2013, Paraguay se convierte en el país 52 en introducir la vacuna en su esquema nacional de vacunación, mucho antes que Brasil y Uruguay, implementando un esquema de vacunación que nada tiene que envidiar a países de primer mundo. Actualmente, a partir del año 2022, más de 125 países en el mundo han introducido esta vacuna prodigiosa en sus esquemas de vacunación. Ahora bien, es importante resaltar además que al menos un porcentaje que supera el 56% de las niñas al menos cuentan con una dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano. Lo preocupante es que aquellos países que tienen tasas de ingresos muy bajos, en realidad tienen menos del 20% de coberturas de vacunación, y esas niñas no se encuentran completamente con las dosis adecuadas. Es verdad que desde finales del año 2019 hasta el 2022, en donde se levanta la pandemia de COVID-19, el achaque de esta situación pandémica que vivenciamos disminuyó la cobertura, pero no fue la única razón, porque hay que considerar de que los índices de cobertura ya venían bajando mucho antes que la pandemia. 65% con primera dosis tenemos en Europa, y fíjense que en América Latina es menos del 60%, y ese es un desafío que todos juntos tenemos que rebatir, y únicamente ayudados en la prevención es que vamos a poder proseguir. Ahora bien, siempre es importante verificar la eficacia y sobre todo el perfil de seguridad de la vacuna, y esto tiene que encontrarse sellado como una mella en nuestra conciencia, con la finalidad de que a partir de ese conocimiento nosotros podamos comunicar y fundamentalmente evitar la desinformación, que es lo que lleva generalmente al fracaso
o a la reticencia a los esquemas de vacunación en donde los países han invertido una buena cantidad de dinero para poder justamente disminuir las inequidades o las brechas existentes en materia de prevención. La eficacia protectora para el tipo, el SIN-2 y el SIN-3, si nosotros evaluamos aquellas vacunas que contienen o que cubren a los genotipos 16 y 18, podemos corroborar realmente que la Gardasil 9 supera el 98% de eficacia protectora. Lo mismo acontece con el cáncer in situ con la nonavalente, casi el 100% para los condilomas acuminados con esta vacuna de tercera generación, el cáncer orofaríngeo cercano al 90% de eficacia protectora. Y vamos a observar que un estudio en Costa Rica demostró cerca de una eficacia protectora del 97% con la Cervarix, pero la eficacia monodosis, fíjense ustedes, es un dato muy relevante, es cercano al 98% con la nonavalente. Entonces, considerando estos aspectos, nosotros podemos hablar de una alta eficacia protectora en la medida en que también fue evolucionando la producción de la vacuna y llegado a la tercera generación como la nonavalente, tenemos ya una eficacia cercana al 100%. Es una vacuna segura. Tenemos que conocer de que, por supuesto, al ser de administración intramuscular, en el sitio de aplicación de la vacuna generalmente va a quedar un dolor. Puede haber eritemas, efectos relacionados a la aplicación de la vacuna, pero generalmente estas son leves y autolimitadas. Ha ocurrido que aparece, por ejemplo, cefalea, febrículas, cansancio o náuseas en algunas niñas, y se ha visto también un síncope vasovagal que generalmente se da en porcentajes menores al 0,5%, y los eventos graves son muy raros. Es decir, estamos hablando de una vacuna altamente segura con una eficacia protectora que fue creciendo en la medida en que también se fueron generando los distintos tipos de vacuna. Ahora bien, fíjense ustedes de que es importante conocer de que también la población masculina debe acceder a esta vacuna. Se ha verificado, de acuerdo a los últimos estudios publicados, de que inclusive existe un efecto de rebaño tras la vacunación a varones, una disminución de las tasas de circulación de los genotipos 16 y 18, y también ha disminuido en un porcentaje muy importante el cáncer de pene y el cáncer anal, y ni qué decir el cáncer orofaríngeo. Es por eso de que existe desde el año 2022 una alta prioridad de vacunar a hombres en donde las tasas de afectación de cáncer anal, orofaringe y pene son elevados. Por consiguiente, de existir este tipo de poblaciones y estas tasas de afectación, es importante aplicar también la vacuna a los varones. Aquellos que tienen sexo con hombres también tienen un riesgo muy elevado de padecer cáncer anal, y entonces en realidad tienen que ser objeto de vacunación. La población VIH positiva es un grupo de muy alto riesgo y, como habíamos hablado antes, debe recibir dosis completas en un esquema de 3 dosis. Por consiguiente, estamos hablando de una vacuna segura con una eficacia protectora elevada, que no solamente está orientada al grupo femenino, sino que también, dependiendo de situaciones, existen grupos especiales y, por supuesto, la población masculina debe recibirla, y ahí vamos a corroborar la inmunidad de rebaño y, fundamentalmente, en la medida que se expanda el programa de vacunación, la circulación y los objetivos de disminuir las tasas de incidencia de mortalidad y, evidentemente, la desaparición del cáncer en la medida en que vayamos expandiendo nuestros programas de vacunación. Ahora bien, es importante también hablar del manejo práctico de aquellas precauciones que tenemos que tomar cuando aplicamos este tipo de vacunas
para evitar sobre todo la desinformación como aquella que casi anula el programa de vacunación en Colombia después de una gran inversión que hizo el país, en donde muchos familiares, madres, se negaron por ese frenesí de desmayos que aconteció y que culparon directamente a la vacuna. Por supuesto, existen contraindicaciones absolutas. Si nosotros conocemos la composición de la vacuna y reconocemos de que digamos, el grupo objetivo que va a recibir la misma presenta algún tipo de reacción o hipersensibilidad severa, llámese anafilaxia, a alguno de los componentes de la vacuna, eso es una contraindicación absoluta. Y evidentemente, si se encuentra con algún tipo de alergia, algún componente, se encuentra en un estado febril de origen desconocido, tenemos que aplazar la vacunación para posteriormente, entonces en un momento, sobre todo cuando se encuentre febril, pasar la vacunación. Se tiene que tomar precauciones cuando en realidad existe trombocitopenia, ya que su administración es intramuscular, cuando existe una inmunosupresión severa, y a pesar de que no existen datos que contraindiquen su uso en el embarazo, los datos no son abundantes, por lo tanto se tiene que tomar una precaución durante ese embarazo. Un manejo especial para no seguir perdiendo las oportunidades de actualizar los esquemas de vacunación y completar esa protección en aquellos que tienen dosis incompletas. Por supuesto que podemos coadministrar con otro tipo de antígenos al mismo tiempo. Es muy importante. Conocer la técnica impide sobre todo los eventos supuestamente atribuibles a vacunación por algún tipo de proceso administrativo no consecutivo y no cuidado. Y por supuesto, entre un embarazo y otro, por supuesto, yo puedo completar los esquemas de vacunación a una mujer y se evita en el proceso del embarazo porque los datos actualmente no son lo suficientes para poder aplicar en esta etapa de la mujer fértil. Entonces no está recomendada en el embarazo, sí en la lactancia, y es importante siempre de estar consultando sobre estos antecedentes. Fíjense que en el embarazo los estudios de exposición accidental realmente han tomado cerca de alrededor un poquito más de 3.000 embarazadas y no se ha observado efectos graves. No ha existido teratogénesis y tampoco ha existido un incremento digamos, de pérdida del embarazo. Pero sin embargo, como los datos no son sustanciosos o suficientes, la muestra que recibió accidentalmente la vacuna no es tal como para poder establecer una norma, se recomienda, no es recomendable que durante el embarazo se administre esta vacuna. Ahora bien, esta es una vacuna prodigiosa porque en realidad no simplemente va a evitar la infección, sino que a futuro lo que va a disminuir grandemente es la tasa de afectación del cáncer de cuello de útero. Es tal entonces que más de 100 países se reunieron y consensuaron para la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud, cuya meta es eliminar el cáncer de cuello de útero al año 2050 en una estrategia denominada 90-70-90, en donde la meta que van a buscar es menos de 4 casos por 100.000 mujeres al año. Y lo que buscan es eliminar como problema de salud pública entre los años al 2050. ¿Qué implica ese primer 90? Lo que se busca es que 90% de las niñas antes de que cumplan 15 años se encuentren ellas vacunadas contra el virus del papiloma humano. Es importante que los países inviertan en este pilar de prevención, mejorando el tipo de vacuna y optando muy probablemente por una de alta eficacia protectora como la nonavalente,
que hemos evaluado disminuye en más del 98% el cáncer de cuello de útero. Es importante también el 70% de tamizaje. Eso implica de que la prueba de elección para poder identificar el virus sea a partir de una prueba molecular de ADN. Es importante que la primera tamización se genere en las mujeres a partir de los 35 años y exista una transición desde el Papa Nicolau habitual a un test de BPH, una colposcopía para los casos positivos y un tamizaje de cada 5 a 10 años si es negativo. Y por último, el 90% es el 90% de tratamiento de aquellas mujeres con lesiones tratadas y atendidas. Por ejemplo, las lesiones preinvasoras deben recibir un tratamiento completo, deben contar ellas con cuidados paliativos de calidad y un seguimiento de post-tratamiento adecuado. A eso se llama entonces la estrategia 90-70-90, que busca al año 2050 una disminución de casos tan bajos como menos de 4 casos por 100.000 mujeres al año. Entonces, si se logran estas metas para el año 2030, se estaría evitando 74 millones de casos, 62 millones de muertes por cáncer de cuello de útero en los próximos 100 años. Esto únicamente es aunando esfuerzos, ya que más de 130 países en el mundo han integrado a la vacuna frente al virus del papiloma humano en sus esquemas nacionales de vacunación y ahora solo queda continuar comunicando sobre la eficacia protectora y la seguridad de la vacuna, no perder oportunidades para completar los esquemas de vacunación y fundamentalmente promover altas coberturas en la población objetivo. Ahora bien, todos sabemos de que la vacuna frente al virus del papiloma humano es una vacuna costo efectiva. Nosotros verificamos de que la Organización Mundial de la Salud ha establecido de que en cualquier tipo de contexto es altamente costo efectiva, es decir, miremos desde las aristas individuales o en conjunto, siempre es costo efectiva. Ahora bien, es importante establecer también de que si bien más de 130 países en el mundo han introducido esta vacuna, 73 de bajos ingresos en realidad están subsidiados por apoyos como Gavi, por ejemplo. Y es importante entender que el retorno de inversión sanitaria es 15-1 en los próximos 30 años en América Latina, y ese es un dato que hay que sopesar, considerando de que no solamente vamos a reducir los gastos hospitalarios a partir de una excelente prevención, sino que vamos a eliminar el cáncer de cuello de útero a futuro si es que trabajamos en forma aunada, ya que hemos consensuado plenamente de que es costo beneficiosa, tiene una eficacia protectora importante y sobre todo se trata de una vacuna segura. El impacto real es que en realidad existen demostraciones de que en un país como Australia, que introduce la vacuna frente al virus del papiloma humano un año después de que esta fue aprobada, fíjense ustedes de que existe una reducción del 90% de los genotipos 16 y 18 en mujeres jóvenes. En Estados Unidos, un 85% de estos oncogénicos en adolescentes. En el Reino Unido, cerca de un 90% del NIC3 en niñas que se han vacunado a los 12 o 13 años. Y Dinamarca, una disminución de casi el 80% de los condilomas en aquellos grupos vacunados. Por donde lo miremos, en realidad estamos teniendo costo-efectividad, costo-beneficio, y si nos proyectamos de aquí a unos 24 años en adelante, en realidad vamos a evitar más de 62 millones de muertes,
una reducción de incidencia de casi el 90% y casos evitados en más de 70 millones. Y esos son datos prodigiosos que tiene que aunar esfuerzos y hacer de que en realidad seamos los verdaderos artífices en la disminución de oportunidades perdidas para vacunar contra el papiloma humano. Evidentemente, a lo largo de estos ya 20 años desde que la vacuna ha sido aprobada, yo diría que no solamente aparecieron mitos, sino que también leyendas. Recordaremos todos de que existía una fuerte desinformación que aquella niña que recibía, por ejemplo, la vacuna frente al virus del papiloma humano tenía conductas sexuales de riesgo en esas adolescentes. Eso es falso de toda falsedad, al igual de que la vacuna solamente habría que aplicarla en niñas que aún no han tenido relaciones sexuales, y sobre todo de que la vacuna haya sido experimental o que causa enfermedades autoinmunes o neurológicas, o que no era necesario vacunarse si es que se hacía el Papa Nicolau frecuentemente y eso no mostraba infección contra con el virus del papiloma humano. En realidad, tenemos que conocer esto para poder comunicar, porque a pesar de que ya llevamos 20 años con la vacuna aprobada, estos mitos, y yo diría de vuelta leyendas, aún continúan apareciendo en los consultorios o en los vacunatorios. Entonces, no solamente el médico tiene que estar avisado en estos temas, sino que también aquellas enfermeras que trabajan en los programas nacionales de inmunización. Ahora bien, existe, por suerte, siempre en la medicina avances en la investigación y sobre todo estamos hablando ya a futuro de vacunas terapéuticas. Esperemos que estos ensayos de fase 3, algunos de fase 2, prontamente sean publicados y podamos nosotros ir viendo qué caminos promisorios se encuentran delante nuestro y poder justamente aunar esos esfuerzos para poder combatir contra este cáncer, que actualmente sigue siendo la segunda causa de cáncer en mujeres jóvenes después del cáncer de mama. Ahora bien, el nuevo estándar de tamizaje es que realmente vayamos transicionando el Papa Nicolau a la detección molecular del ADN del virus del papiloma humano. Este es un nuevo estándar y es ahí que hablamos de un pilar del 70% en la estrategia 90-70-90, en donde tenemos que ir transicionando ese Papa Nicolau al test molecular en un 70%. Entonces, aquí vemos de que la sensibilidad y la especificidad es muy alta comparativamente con el Papa Nicolau, y ese es un factor que va a detonar esta transición y fundamentalmente nos encontremos también invirtiendo en este tipo de estudios moleculares para poder hacer las detecciones a tiempo. Ahora, siempre es importante hacer un refresh o un recapitulado de lo que aquí hemos hablado. En primer lugar, es importante entender de que hoy contamos con una vacuna de tercera generación que no solamente va a cubrir las 4 que ya cubría la Gardasil, sino que también otras 5 más que son potentes oncogénicos, que su eficacia protectora supera el 98%, y que a partir del estudio escudo o el ensayo escudo que se ha hecho, se ha tomado la Organización Mundial de la Salud para que el grupo técnico asesor en inmunizaciones desde hace unos 4 años en realidad haya recomendado la monodosis de la vacuna contra el VPH nonavalente para poder justamente contrarrestar esta infección y posteriormente la infección persistente y la neoplasia al final. Es importante entender de que existe una historia natural a partir de la infección del virus del papiloma humano.
Habíamos hablado de una microabrasión que se va a dar en los primeros 6 meses posinfección, que va a existir una infección crónica latente por 1 o 2 décadas completamente indolente, y en el momento que aparecen los primeros signos y síntomas ya estaríamos en un estadio avanzado de un cáncer completamente prevenible con la vacunación. Es importante entender de que más de 125 países en el mundo han introducido la vacuna frente al virus del papiloma humano, y en eso América Latina lleva la vanguardia de que, a pesar algunos de bajos ingresos, han hecho los esfuerzos para poder introducir vacunas costosas a los esquemas de vacunación, y ahora entonces es tarea de todos mejorar las coberturas de vacunación, y que al 2050 al menos el 90% de las niñas antes de los 15 años hayan recibido al menos una dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano, y lograr al 2050 menos de 4 casos de cáncer de cuello de útero por 100.000 mujeres al año. Esa únicamente es la estrategia 90-70-90, en donde los países aunaron y consensuaron justamente para poder avanzar al 2050 y lograr esta meta anteriormente expuesta. Existen mitos y siempre existirán, así como las leyendas. Por consiguiente, siempre tenemos que estar actualizándonos, conocer, no temer al conocimiento, para poder justamente comunicar de la manera debida, coadyuvar justamente en la prevención, que es el primer paso fundamental, de la trípode fundamental para poder evitar el cáncer de cuello de útero. Y, por supuesto, estar muy atentos en relación a las vacunas terapéuticas, ya que debido al avance de la ciencia, la tecnología, existen actualmente ensayos en fase 2 y en fase 3 que muy prontamente publicarán sus resultados, e iremos avanzando con mucho más afianzamiento al año 2050, y muy probablemente todos juntos podamos lograr el sueño anhelado de aniquilar uno de los cánceres más engorrosos que pueda vivenciar la población humana. Así es que, dicho esto, agradezco mucho la atención y quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Nancy, me parece que Sí, está ya en la sala la doctora Arta. Si quiere hacer favor de encender ya. su cámara. Ahí estamos. Adelante, Nancy. Doctora, agradecemos su excelente presentación. Definitivamente, los cambios que ha habido con respecto a la vacunación se han visto reflejados en una disminución en el número de mujeres con cáncer de cervicouterino. Ahora bien, la implementación de la vacuna de VPH en los niños también va a reflejar un gran cambio, ya que ahora se están vacunando a este grupo cuando antes solamente se pensaba que lo importante era proteger a las niñas. Entonces, a largo plazo vamos a ver muchos cambios con este cambio en el esquema de vacunación. ¿En su país también ya están vacunando a los niños? También, sí, desde hace 3 años se hizo un cambio, y justamente eso adviene en relación a las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de la monodosis. Eso entonces ha disminuido los costos y ha potenciado, sobre todo, ampliar el grupo objetivo para vacunar. Es así. ¿Me permites, Nancy? Sí, claro. Primero, Sonia, muchas felicidades porque fue una conferencia muy completa, muy amplia, con el contexto histórico de toda la evolución que ha seguido la vacuna del papiloma humano.
Fíjate que la gente tiene la creencia, y la gente, quiero pensar, también algunos médicos, tienen la creencia que los árabes no tienen eh, papilomas porque circuncidan a sus hijos. Y eso por un lado, lo cual me parece que no es cierto. Pero por otro lado, también me gustaría preguntarte acerca de que hay tanto abuso infantil, me imagino que en Paraguay también, al igual que en México, y a veces por los mismos familiares o gente cercana, y una de las defensas que dicen las personas es que solamente eran tocamientos y que no hubo introducción del falo en algún orificio del organismo, pero creo que también así se contagia el virus del papiloma. Me gustaría que si nos haces favor de aclarar esto. En relación a lo primero que comentaba, doctor Lara, coincido con usted, esa afirmación no es tal, ¿verdad? La circuncisión no impide la infección con el virus y, por supuesto, mucho menos la propensión a un cáncer futuro como consecuencia de una infección crónica. En relación a lo que habla, evidentemente y lastimosamente, tenemos que decirlo, existe a escala ascendente muy probablemente esto que usted comentaba del abuso en niños, ¿verdad? Eh, todo abuso siempre tiene consecuencias. Si empezamos hablando, ¿verdad? Y evidentemente no tengo datos certeros en relación a la pregunta específica que me ha hecho, pero lo más contundente es que todo niño o niña en edad de recibir la vacuna debe recibirla. Es importante. Y mientras tanto, el Estado tendría que trabajar fundamentalmente en acciones también contundentes para ir disminuyendo la escala progresiva de los abusos en niños, doctor. Tiene toda la razón. Y entonces a lo mejor deberíamos de mandar una alerta a los médicos, sobre todo de primer contacto, de que todo niño o niña que llegue con papilomas, las famosas crestas, ¿no? En el ano o alrededor de la vulva, pues es un abuso sexual, aunque no se haya completado o consumado una penetración del falo o el órgano masculino. Realmente, doctor Lara, la sola presencia de verrugas en el área perineal ya es un alerta orientador de que ha habido algún tipo de abuso. Si a eso se refería, ¿verdad? Eso es un condicionante que debe ser la primera escala de la alerta justamente a los organismos en los distintos países para justamente avisar sobre este tipo de situaciones nefastas que acontecen hoy día, ¿no? Fíjate que me gustó mucho lo que mencionaste acerca de la vacunación del virus del papiloma en varones, Ujú. porque todavía en la población se considera que es una vacuna para mujeres. Y es importante quitar esa percepción porque el varón también tiene riesgos y muy importantes y además puede ser vector de la transmisión del virus Sí. del papiloma. Pero es una realidad que muchas generaciones de mujeres hace 50 años o algo morían tempranamente por cáncer cervicuterino en México. Y se había convertido en aquel entonces en la primera causa de muerte por cáncer. Actualmente ya no es así, por muchas razones, pero considero que en algo tiene que ver también la vacunación, el impacto que ha producido con ello, y no solamente disminuir los casos de virus del papiloma en forma de enfermedad, sino al futuro, con la vacunación, pues evitamos en las mujeres la posibilidad de cáncer cervicuterino. Yo quiero Sí. cederle la palabra ahora a la doctora Nancy para que siga. Muchas gracias, Sonia. Como siempre, un gusto verte. Te mando un abrazo muy cariñoso desde México. Muchas gracias, doctor, y a todos allí también.
Doctora, dentro de la audiencia tenemos dos preguntas. Una de ellas, de la doctora María Sonia, nos dice, ¿aún con la vacuna se podría adquirir uno de estos virus y no desarrollar cáncer? Sí, definitivamente. Lo que ocurre que la vacuna tetravalente, no sé cuál es la que usa México actualmente, la tetravalente cubre el 6, el 11, el 16 y el 18, ¿verdad? Evidentemente recibiendo la Gardasil tetravalente, puede, por ejemplo, adquirir el 52, que también es altamente oncogénico. Es por eso que hablaba en la evolutividad y señalaba de que la nonavalente ha cubierto 5 genotipos más de este virus para contrarrestar aquellos potencialmente oncogénicos, pero es que existen muchos tipos, ¿verdad?, que generan verrugas genitales por un lado y por el otro también el cáncer de cuello de útero. Dependiendo del tipo de vacuna que se esté utilizando en los países, podrá o no realmente cubrir los diferentes genotipos circulantes y por un lado y por el otro, recordando de que la eficacia protectora de la vacuna de última generación es de 98%, creería importante y recomendable hacer todos los esfuerzos en los países para incluir esta en el esquema nacional de vacunación. No sé cuál usa México, doctora Nancy. Ya estamos usando la nonavalente. Excelente. Otra pregunta es, ¿qué países o regiones ya están aplicando la vacuna para hombres como estrategia de inmunidad de rebaño? Eh, no tengo la cantidad de número de países, pero sin embargo entendería que como esta es una recomendación que ya está firme desde hace 4 años en particular, después de que el grupo, digamos, de la OMS había soslayado y puntualizado sobre la monodosis para poder proteger contra este tipo de virus y ahí mismo abrir la posibilidad a los países entendiéndose la disminución de la carga económica para poder ampliar justamente la vacunación al sector masculino para poder actuar como efecto de rebaño, un efecto que en realidad se demostró plenamente con coberturas altas y elevadas y homogéneas en el sector femenino, pero como bien lo decía el doctor Lara, cuando vacunamos varones, estamos también vacunando al vector, es decir, al que lleva de un ecosistema a otro diferentes tipos de este virus, por consiguiente es ahí en donde se verifica el efecto rebaño. Y Permíteme, Sonia, para que no haya confusión, porque la pregunta de Joel Félix dice, ¿qué países o regiones ya están aplicando la vacuna para hombres? Quiero Mm, mencionar que la vacuna es la misma. No hay para sí, hombres o para mujeres. así Nada mismo, más sí, ese era el punto. Adelante, Nancy, sí. gracias. y otra Correctísimo, doctor. pregunta. Ujú. Perdón, doctora. Un No, digo adolescente, que diga. un adolescente que vende en un mercado se le observan lesiones peribucales. Parece sufrir de abuso sexual. ¿Qué se haría en este caso? Peribucales con verrugas, bueno, era lo que estaba comentando en la presentación, ¿verdad? Primero es alertar, evidentemente debe estar siendo objeto de algún tipo de abuso. Las nuevas prácticas actualmente, después del cáncer de cuello de útero, resulta que están apareciendo los cánceres de garganta, de boca, generados por el virus del papiloma humano. También se han visto los cánceres anales debido a las prácticas. Por lo tanto, la presencia de este tipo en algún niño evidentemente orienta a que está existiendo algún tipo de práctica o algún tipo de abuso, evidentemente, y se tiene que alertar a las instituciones dependientes. Aquí en Paraguay, un médico que reconoce lesiones y se presume el hecho de un abuso, inmediatamente es la Fiscalía de Atención a Menores la llamada y inicia todo el proceso judicial en esa área, ¿no? Pero el médico tiene que alertarlo definitivamente porque es un tamiz importante. Como dijo el doctor, muchas veces son los propios grupos familiares los que realizan este tipo de abusos y lo tapan en familia, pero llegando a un médico
para justamente evitar, digamos, dejar de lado una atención tan primaria como esa, debiera de alertar al médico e iniciar los primeros escalones de la alerta en este sentido, doctora Nancy. Ahora bien, no sé a usted como si le ha tocado ver, alguna vez en el hospital llegamos a ver niños con lesiones de papiloma, se investigó y se descartó abuso y finalmente lo que se encontró es que los cuidadores, quien cambiaba el pañal y bañaba al niño, tenía lesiones en las manos y ellos eran los que estaban contagiando al niño. Totalmente, sí, pero eso no escapa a que si encontrando lesiones orientadoras de abuso no alertemos al sistema. Sí, en ellos se hizo todo el abordaje y la Ujú, conclusión fue el ujú. cuidador. Sí. Evidentemente, este es un contagio de contacto. Por lo tanto, si alguien está manoseando áreas sensibles, existe un contagio de verrugas, definitivamente. Doctor Lara, ¿alguna otra pregunta que tenga? Pues no, fíjate que es muy importante porque hay una especie como de tabú, todo lo que gira alrededor de las enfermedades de transmisión sexual que se sienten vergonzosas y que en muchas ocasiones pues demuestran eh, una serie de prácticas o cuando menos eh, pues que alguien tiene varias parejas, que es algo que también se ha visto que aumenta para la transmisión, la poligamia, eh, y también los encuentros fortuitos. Y esto es importante, el de vacunar a las chicas desde temprana edad, porque las actividades de los antros, las discotecas y todo eso en ocasiones les dan algún brebaje especial que las seda o las duerme y abusan de ellas. Entonces creo que es muy importante y muy complejo porque deberíamos de tener un programa de orientación del adolescente. El adolescente es un grupo de edad que está como que muy olvidado y muy poco protegido, porque ni es niño propiamente, ni es adulto. Y entonces hay una gran laguna, un gran vacío ahí en la que debería de haber programas muy importantes, porque todo lo que se haga en la adolescencia, que ya tienen más libertades, pues va a ser trascendente en su vida. Yo creo que este tema que tú has dado, Sonia, de la vacuna del virus del papiloma, debe de ser primero un triunfo para evitar el tipo de cáncer, evitar las enfermedades y prevenir de alguna manera, pero debe de ir aunado con una serie de estrategias de educación, de información y de facilitación, porque hay que reconocer que en gobiernos anteriores faltó la vacuna, el gobierno no la quería comprar porque no es una vacuna barata comparada con otras. Luego, se ha tenido, como ha sucedido en la evolución de la salud, que hay que convencer a la clase política de los argumentos científicos, prácticos y de impacto que se va a tener desde el punto de vista de la población y social. Así es que yo te felicito y te agradezco mucho tu participación. Adelante, Nancy. Y ya la única pregunta que quedaría con respecto a lo que comenta el doctor Lara es, ¿qué pasa cuando una chica tiene ya 15 años y apenas se va a aplicar la primera dosis? ¿Nada más la dejan con una dosis o siguen las directivas y le aplican dos dosis? ¿Cómo es que aplica en su país? De acuerdo a la norma, y puede verse también en la diapositiva, aunque yo no estoy de acuerdo y a lo mejor ustedes tampoco lo estarán, existe un lineamiento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud hace 4 años a partir de su grupo asesor en inmunizaciones. Ellos hablaban de que el punto de corte para recibir una dosis serían 20 años. Fíjese. Yo no estoy muy de acuerdo como infectóloga porque me parece, ¿verdad? Una sola dosis en una mujer, ¿verdad? Que ya tiene vida sexual activa, en donde la
posibilidad de quedar ya infectada con algún tipo de este virus es alta, yo no indicaría mucho una dosis. Fíjese que, y eso se puede revisar, el SAGE ha indicado un punto de corte de 20 años en donde se le administraría una sola dosis a esa niña mujer, ¿verdad? Si esta es inmunocompetente. Ahora, si existe un inmunocompromiso, evidentemente son 3 dosis. Pero a mí me preocupa mucho esa indicación y estuve debatiendo mucho con algunos colegas aquí en mi país. Poner como punto de corte para una dosis 20 años me parece mucho. Yo creo que vamos a coincidir eso como médicos que somos, ¿verdad? Ya dificultosamente ese 14 años como punto de corte para recibir una dosis de la vacuna nonavalente ya es riesgoso, ¿no? Considerando de que la iniciación sexual se da cada día más temprano, ¿verdad? Entonces, pero tanto como llevarlo a 20 años me parece exagerado. Yo diría, a lo mejor podemos seguir revisando el tema, pero a mi entender como infectóloga y como es directora del programa de vacunas, yo diría de que atravesando la barrera de los 14 años ya son tres dosis las que tienen que recibir, justamente considerando la iniciación de actividades sexuales que tiene esa persona. Doctora, le agradecemos mucho su presentación y el que nos haya aclarado muchas dudas. Le agradecemos mucho todo. Gracias. Por favor, siempre a la orden, un gusto siempre. Hasta luego, hasta Hasta pronto. hasta pronto, doctora. Y dando continuidad a nuestra